la manipulación en la Biblia es aquella manipulación que se da dentro de la Biblia, y de la Biblia es la que hemos hecho o la que han hecho, pues, después de que se escribió la Biblia, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, ¿verdad? Se ha manipulado la Biblia o la palabra de Dios. Ahora bien, podría entenderse eh, que la manipulación dentro de la Biblia, pues, es cuando una persona manipula a otra, y eso se da, pues, todos los días, a todas horas. Pero vamos a tratar aquí más bien de la manipulación de la palabra de Dios o de Dios mismo. La manipulación de Dios o de su palabra dentro de la Biblia. ¿Cómo se manipula? En algunos ejemplos. Y va a ser en el Antiguo, un ejemplo del Antiguo y un ejemplo del Nuevo Testamento. Cómo hay manipulación dentro de la Biblia de la palabra de Dios o de Dios mismo. Y después vamos a hablar de la manipulación fuera de la Biblia, eh, fuera y después de la Biblia, y ahí es donde me gustaría que entráramos más en diálogo, eh, porque la Biblia, pues, se ha manipulado a veces de manera muy grosera, muy fea, muy tosca. Este, pero ya veremos, y por todos, por unos y otros. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de la manipulación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Les voy a leer aquí un texto del profeta Amós, Amós capítulo 7, versículos 10 a 17. Amós fue un profeta de los primeros profetas, escritores, ¿verdad? Porque hubo profetas antes de él, muchos, Elías y Eliseo, por ejemplo, pero que no escribieron, ¿verdad? Sobre Elías escribió mucho, sobre Eliseo también, pero ellos no escribieron. Amós es de los primeros profetas que escriben en el siglo octavo, 730, 720 antes de Cristo. Entonces, fíjese este diálogo, es muy pequeño, son 8 versículos, ¿verdad? Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Dijo: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Ya, mi amor. Pues esto dice Amós. Pues esto dice Amós. Jeroboam morirá a espada e Israel irá al cautiverio fuera de su tierra. Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a la tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá, pero no continúes profetizando en Betel, porque es santuario real y casa del reino. Amós respondió a Amasías: Yo no era profeta ni hijo de profeta, yo era pastor y cosechador de higos. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y el Señor me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: No profetices a Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por eso, esto dice el Señor: Tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu suelo será medido con cuerda, y tú morirás en tierra impura, e Israel irá al cautiverio fuera de su tierra. Bueno, eh, este pequeño relato habla de dos personajes, básicamente Amasías, que era sacerdote de Betel. Betel, como ustedes saben, era una de las capitales religiosas de Israel cuando se dividieron al norte Israel y al sur Judá, se pelearon los hermanos. En Betel quedó, digamos, una capital religiosa del norte, o sea, de Israel. Entonces ahí el rey era Jeroboam. Y Amasías era sacerdote en Betel, o sea, es como decir, era el rector de la basílica o el arzobispo, ¿no? Era sacerdote de una de las grandes ciudades religiosas del norte. Y entonces este Amasías dijo a Jeroboam, al rey:
Amós, el profeta Amós, conspira contra ti, le está advirtiendo al rey, en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras, pues esto dice Amós: Jeroboam, el rey, morirá a espada, e Israel, el país, irá al cautiverio fuera de su. Eso es lo que anda diciendo Amós, ¿verdad? Entonces, el pueblo está muy molesto con Amós por andar diciendo estas palabras. Amós era un profeta de Dios y Dios le había mandado decir eso, pero esto no le gustaba a nadie. La tierra no puede soportar sus palabras. Entonces, Amasías le manda un recado al rey Jeroboam, pero inmediatamente, y antes de esperar un recado de Jeroboam, como si él quisiera salvar la vida de Amós, primero le va a chismear al rey lo que anda diciendo Amós, pero luego se dirige a Amós. Amasías dijo a Amós, fíjense, sin esperar ninguna respuesta del rey: vidente, vete, huye a la tierra de Judá, come allá pan y profetiza allá. Es decir, Judá está en el sur, ¿verdad? Era, digamos, el país del sur cuando se dividieron en Corea del Norte y Corea del Sur, o como, así quedó Israel en el norte y Judá en el sur. Entonces Amós le dice a Amasías, el sacerdote Amasías, al profeta Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá, a tu tierra, allá al sur, come allá pan y profetiza allá, desarrolla allá tu trabajo. Pero no continúes profetizando en Betel, acá en nuestro país, porque es santuario real. O sea, no vengas a molestarlos, porque aquí es un santuario del rey, casa del reino. Y tus palabras, eso de que Jeroboam morirá a espada e Israel irá cautivo fuera de su tierra, no nos gustan, ¿no? Son palabras duras. Entonces vete a tu tierra, acá no vengas a predicar, ¿verdad? Y entonces Amós le respondió, el profeta Amós le responde a Amasías: yo no era profeta ni hijo de profeta. Es decir, yo no soy profeta de profesión, como tú, Amasías. Amasías era sacerdote, pero lo era por profesión. Yo no era profeta ni hijo de profeta, esto no es mi trabajo. Yo era pastor y cosechador de higos. Y entonces el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. O sea, yo no vivo de esto, mi querido Amasías. A mí el Señor me mandó y yo voy a decir lo que el Señor me mandó, a donde el Señor me mandó decir. Como ven, en estas palabras se deja ver que Amós era un profeta verdadero, porque abundaban los profetas falsos, ¿sí? Los profetas del reino. Amasías era sacerdote del rey, ¿sí? De una ciudad real, pero había profetas del rey. O sea, el rey les pagaba su sueldo y los profetas profetizaban, adivinen qué cosas, al rey, ¿verdad? Entonces ve y profetiza a mi pueblo Israel. Eso es lo que le dice Dios a ellos. Entonces, fíjense cómo continuamos. Escuchad la palabra del Señor. Esto es lo que yo voy a decir a Amasías. La palabra del Señor. Tú dices, esta no es la palabra del Señor, esto es lo que tú dices. No profetices a Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Es lo que tú dices. Por eso, esto dice el Señor. Yo sí sé lo que dice el Señor y yo sí soy profeta de Dios. Y eso es lo que dice el Señor. Tu mujer, Amasías, se prostituirá en la ciudad. Esto es por el hambre, tal vez por el sitio. Una ciudad sitiada pues, se convierte en un nido de pues de todas las actividades, digamos, inapropiadas, con tal de obtener dinero. Tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu suelo será medido con cuerda, es decir, entregado a otros, ¿verdad? Medido y entregado a otros. Tú morirás en tierra impura, o sea, vas a ser llevado al destierro, al cautiverio. E Israel irá al cautiverio fuera de su tierra. Bueno, este es el mensaje de Dios por medio del profeta Amos. A a un sacerdote que le decía: mira, vete a profetizar a tu tierra. Aquí no profetices porque nos incomodas mucho al rey. Entonces, Amasías
quiso manipular a Amós, ¿verdad? Si tú no vengas a decirnos aquí la palabra de Dios, porque nos es muy incómoda, mejor vete a tu tierra y allá, pues allá que te aguanten, allá vive de eso, come tu pan, ¿sí? Come pan y profetiza allá, es decir, vive tú de la profesión. Pero fíjense que es, en cierta forma, lo que le dice a Macías es una prostitución del profetismo. Come allá tu pan. O sea, que la gente te pague o que el rey de allá del sur te pague por andar profetizando. De eso puedes vivir cómodamente como yo acá vivo siendo sacerdote de Betel. Pero no andes diciendo cosas inapropiadas, ¿eh? Esa es la manipulación de la palabra de Dios, o sea, que quiso realizar a Macías con respecto a Amós. Y es una manipulación en dos niveles. El primero es, no profetices aquí, porque aquí tus palabras nos incomodan mucho. O sea, Dios te mandó acá, pero no vengas acá a hablar. Y en segundo lugar, profetiza en tu tierra y allá diles cosas que les acaricien los oídos, porque de esa manera vas a vivir tranquilo. Fíjense que les decía, ese es el segundo nivel de manipulación, ¿no? Fíjense que unos años después, en el año 600, o sea, 120 años después, en el reino del sur había profetas de palacio. El rey Sedecías tenía sus profetas de palacio y los reunió cuando venía Nabucodonosor, rey de Babilonia, a atacar Jerusalén. eh, Reunió a sus profetas de palacio y les dijo, a ver, ¿qué dice Dios que hagamos en esta circunstancia? Entonces los profetas se pusieron a profetizar, los profetas del rey, pero claro, después de recibir su chequecito, no, se decías, tú no te preocupes, Dios va a defender a Jerusalén, no permitirá que la ciudad santa caiga. Y el rey Sedecías, bueno, les agradeció a los profetas, pero no quedó tranquilo y fue a buscar a Jeremías en privado y le dice, Jeremías, dime si hay alguna palabra de Dios para mí. Le dice Jeremías, no, tú defiende a la ciudad, Dios va a defender Jerusalén. Le dice, no, Jeremías, no me digas eso, no me digas lo que quiero oír, dime lo que me dice Dios. Y entonces Jeremías le dice, bueno, si te digo lo que Dios te dice, no, no me vas a hacer caso. Dime lo que dice Dios y te prometo que no te voy a hacer daño. Y entonces Jeremías le dijo unas palabras semejantes de lo que decía Amós a Israel en el norte. Jeremías lo dijo a Sedecías, el rey en ese momento del sur de Judá. Mira, la única manera, le dice Jeremías a Sedecías, de que tú salgas vivo es que pagues tributo, que te rindas ante el rey de Babilonia, pagues tributo y así por lo menos conservarás la vida. Pero si haces la guerra, Dios no va a defender Jerusalén. Jerusalén va a ser destruida, tomada, quemada, y todo el pueblo va a salir al destierro. Y eso en realidad es lo que pasó, ¿verdad? Porque el rey políticamente no quiso hacer caso de Jeremías, porque era pues, rendirse y de todas maneras la gente moriría de hambre porque habría que estar pagando los tributos al rey de Babilonia. Pero bueno, ahí tienen la, la, la manipulación que existía, porque nadie traía un sello aquí que dijera profeta verdadero o sacerdote verdadero. Y entonces aquellos profetas decían lo que hacía bien a los oídos del rey y del pueblo y tenía su sueldo, de eso vivía. En cambio Jeremías, como Amós en este caso, dijeron, pues vamos contra corriente, pero no podemos callar la palabra de Dios. Por eso son conocidos como profetas verdaderos, pero en su momento sí que tuvieron que luchar contra una corriente manipuladora, tremendamente manipuladora. ¿Por qué? Porque el profetismo es muy débil, como en realidad toda la palabra de Dios es muy débil, porque es palabra y la palabra se desvirtúa muy fácilmente, se manipula muy fácilmente. Cualquiera puede manipular la palabra. Entonces cualquiera puede manipular la Biblia.
Y la profecía también. No, es que, bueno, un profeta, Dios le dijo a Jeremías, ponte un yugo y anda con un yugo en el pueblo. Y la gente le dice, le pregunta, oye, ¿pero qué significa ese yugo? Este es el yugo que va a poner el rey de Babilonia sobre nosotros. Nos va a derrotar, nos va a vencer y va a poner un yugo sobre nosotros. Entonces, un profeta, Hananías, un profeta llamado Hananías, le arrebata a Jeremías el yugo y lo destroza. Y dice, esto es lo que va a hacer Dios con el yugo del rey de Babilonia. ¿Mm? A lo mejor el profeta sentía y estaba realmente equivocado, sentía que Dios le hablaba y él estaba realmente equivocado. Jeremías le dijo, y tú vas a ser de los primeros en morir, vas a morir en el destierro. Pero a lo mejor ese profeta estaba, digamos, equivocado y no era un corrupto. Pero Amasías, en este caso, sacerdote de Betel, es claramente un corrupto, ¿verdad? No vengas a molestar, no vengas a hacer ruido, no vengas a mover las aguas aquí en una ciudad real. Mejor vete a tu pueblo y allá vive de eso, hombre. ¿Para qué te andas buscando pleitos con todo el mundo? Di cosas bonitas y vivirás bien, comerás tu pan. Bueno, ese es el ejemplo que les quería mostrar del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero, entre comillas, la palabra de Dios es muy, muy manipulable, porque no hay ninguna persona, ni Amós, ni Jeremías, ni Moisés, traían un sello que dijera, este sí es realmente profeta o sacerdote de Dios. La gente podía estar confundida con respecto a ellos, ¿verdad? Y probablemente también algunos profetas creyeron que decían la verdad cuando en realidad no, no decían la verdad, pero ellos estaban equivocados. Bueno, este es un ejemplo del Antiguo Testamento. Ahora quiero tomar un ejemplo del Nuevo Testamento. ¿Eh? Sorprende que vaya a mencionar a Adán y Eva, pero y voy a hablar después de unos padres de la iglesia, o sea, después de la Biblia, pero el ejemplo es del Nuevo Testamento. Es otra cosa, ¿eh? Punto y aparte, vamos a otro ejemplo. Este se trata de la devaluación, minusvaloración de la mujer en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia cristiana. Este librito, A Vida de Adán y Eva, se escribió antes de Cristo, en el siglo I antes de Cristo, 30, 40, 50 antes de Cristo. Algunos dicen que se escribió después de Cristo, pero no es un libro cristiano, es un libro judío. Aunque se haya escrito, digamos, después de Cristo, en el año 20 o 30 después de Cristo, pues no conocía el autor a Jesús ni a su doctrina. No era cristiano, era judío. Es un libro judío y se llama Vida de Adán y Eva. Y fíjense que le saqué un textito de ese libro. Primero lo leo y luego lo ubico. Eva se incorporó, salió e hincándose en tierra, decía, he pecado, Dios, he pecado. Padre de todas las cosas, he pecado contra ti. He pecado contra tus ángeles elegidos. He pecado contra los querubines. He pecado contra tu trono inconmovible. He pecado, Señor, he pecado mucho. He pecado delante de ti y todo el pecado en la creación ocurrió por mi culpa. Bueno, ahora les ubico. Les ubico, la vida de Adán y Eva se trata de la vida de Adán y Eva después de que fueron echados del paraíso, ¿verdad? Adán no pecó. Adán comió de aquella fruta que le ofrecía a Eva solamente eh, para correr la suerte de Eva, porque la amaba. Pero Adán no era tan tarado como para haberle creído a la serpiente. Y entonces, cuando ya se está muriendo Eva y se está muriendo Adán, ya están muy grandes, Eva reconoce su pecado. Fíjense cuántas veces aparece aquí la palabra pecado. He pecado, he pecado, he pecado, he pecado, he pecado, he pecado, he pecado. Y al final,
Y todo el pecado en la creación ocurrió por mi culpa. Bueno, yo no voy a tocar el tema de Génesis 3 porque ya lo toqué hace unas cuantas conferencias, pero en Génesis 3, cuando Eva habla con la serpiente, está junto con Adán, están los dos. El, iba a decir el tarado, pero mejor no digo. Adán no habló con la serpiente, no quiso hablar con la serpiente, habló Eva. Y Eva vio que aquel fruto era excelente para adquirir sabiduría y lo mordió, lo comió y le dio a su marido que estaba con ella. Así dice el hebreo, así dice el griego y así dice la gran mayoría de las traducciones. Aquí les voy a leer la de Jerusalén del 2000, que dice, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, que igualmente comió. Bueno, eso dice esta, que le saca un poco al texto real, texto original. Porque en hebreo dice que estaba con ella, tal cual, que estaba con ella. Eso lo he traducido muchas veces con mis alumnos. Tomó de la fruta del árbol, comió y se la alargó a su marido que se la alargó a su marido que comió con ella. O sea, el marido estaba al alcance de la mano. Eso dice la Biblia del Peregrino. Pero la inmensa mayoría de las Biblias traduce bien el hebreo y el griego. Estaba con ella, que estaba con ella. Entonces, no es cierto que Eva pecó primero. Pecaron los dos juntos. Eso es lo que dice el Génesis 3. Pero ya había una tradición en el judaísmo, y este libro, La vida de Adán y Eva, es muestra de esa tradición. Había una tradición en el judaísmo que culpaba a Eva del pecado. Entonces, Eva, la mujer, es la tarada, la sonsa, la pecadora. Y Adán, pues, es el santo, el inocente, el justo y la víctima. ¿Verdad? Y este parrafito número 32 de la vida de Adán y Eva es una muestra de ese pensamiento que no es cristiano, o sea, que es antes de Cristo, ¿verdad? Es antes de Cristo, que se daba entre los judíos. Ahora quiero mostrarles un texto de Tertuliano en el siglo segundo después de Cristo, ¿verdad? Tertuliano era cristiano, era cristiano. Famoso escritor, muy famoso, de los más poderosos de los padres apostólicos, Tertuliano, de los padres apologetas, Tertuliano. Fíjense lo que dice, ¿eh? Por favor, sopesen las palabras del buen Tertuliano. Ese es de Cultu Feminarum, es el libro. Capítulo 1, versículo 1, así empieza el libro. Las mujeres deberían andar caminando como Eva, adolorida y arrepentida, para que por cada vestimenta de penitencia pueda expiar mejor lo que obtuvo de Eva, el estigma del primer pecado y de la perdición humana. Con dolor darás a luz tus hijos, tenderás a tu marido y él te dominará. ¿No saben que cada una de ustedes es una Eva? La sentencia de Dios vive en su sexo. En estos tiempos la culpa debe existir también por necesidad. Y sigue el texto. Ustedes son la puerta del infierno. Ustedes son las que rompieron el sello de aquel árbol. Ustedes son las primeras desertoras de la ley divina. Ustedes son las que persuadieron, pues el demonio no tenía valor suficiente para atacarlo. O sea, persuadieron a Adán, tú, Eva, porque el demonio no tenía el valor suficiente para atacar a Adán, por eso atacó a la mujer. Ustedes destruyeron tan fácilmente a la imagen de Dios, al hombre, por lo que ustedes merecían, pues, la muerte, por lo que ustedes merecían, tuvo que morir incluso el Hijo de Dios.
Ándeles, mujeres. Por su culpa tuvo que morir Jesús. Por comelonas, por atarantadas, por desobedientes. Tertuliano, siglo II. Pero ahora voy con un texto de Timoteo. Timoteo es el siglo I, la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Se presenta como si fuera una carta de Pablo, aunque la mayoría de los autores pensamos que estas cartas a Timoteo, la 1 y la 2, y a Tito, no las escribió Pablo, las escribió alguien con la teología, la tradición paulina, si ustedes quieren el nombre de Pablo, ¿verdad? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero fíjense lo que dice este texto. Vamos a ponerlo, si ustedes quieren, la década de los 60, 70 del primer siglo después de Cristo. Dice Timoteo, o más bien le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que la mujer aprenda en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe, ni que gobierne al varón, sino que esté callada. Pues Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, una vez engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará por su maternidad. Si tiene hijos, se podrá salvar. Si permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad, si hay salvación para ella, pero ella fue, y por eso tiene que estar calladita y sometida con toda su virtud, sometida al varón. Esto dice Pablo en la carta. Pablo, ya expliqué que seguramente no es Pablo, pero lo dice en la carta, primera carta de Timoteo, que de todas maneras es una carta que está en la Biblia. Yo lo pongo como ejemplo de manipulación, sí, porque no es un error sola, a lo mejor no es un error de lectura. Génesis 3 es muy claro. Adán estaba junto con Eva. ¿Por qué estas barbaridades? Ustedes son la puerta del infierno. Por lo que ustedes merecían, por la muerte que ustedes merecían, tuvo que morir Cristo, el Hijo de Dios. Esto es liberar a Adán completamente de responsabilidad cuando Adán estaba ahí al lado de Eva. Esto es manipulación. Y yo creo, digamos, en la línea feminista, yo creo que es una manera de hacer de todas las mujeres una prostituta, una María Magdalena, eh, en vez de distinguir entre mujer y mujer. ¿No? Todas son malas, todas son la puerta del infierno, todas son Eva. Siguiendo entonces la línea de este librito, Adán y Eva, en el judaísmo, en el cristianismo, Tertuliano, siglo II, y la primera carta a Timoteo, siglo I después de Cristo, devalúan a la mujer, agreden a la mujer. Y esa es una manipulación, basados en una manipulación de la Biblia. Porque la devaluación de la mujer en todo el Antiguo Testamento, en toda la Torá, en la ley, y todo lo que le siguen, procede de Génesis 3. Porque Dios dijo, por haber comido de ese fruto, tu apetito te llevará a tu marido y él te dominará. Y ahí está justificada la devaluación de la mujer. Pero en Génesis 3 y en el Antiguo Testamento no dice que la mujer haya sido la que pecó y no, y no Adán. Sin embargo, eso ya se da, les digo, en la vida de Adán y Eva, y luego en la primera carta a Timoteo, y luego me adelanté también en la teología de muchos padres de la iglesia, también San Jerónimo y San Agustín. Que podría leerles, se los voy a leer, podría leerles unos textos de ellos.
Fíjense lo que dice Jerónimo, San Jerónimo, el patrono de los biblistas, siglo V después de Cristo. Adán fue hecho primero, luego la mujer de su costilla. El diablo no pudo seducir a Adán, pero sedujo a Eva. Después de desobedecer a Dios, ella fue sometida inmediatamente al varón y comenzó a ser atraída a su marido. Pablo aclara que la que alguna vez estuvo unida a su marido quedó reducida a la condición de Eva. Puede satisfacer la vieja transgresión teniendo hijos. Oh, si yo me voy a comer un pollito con Jerónimo, ¿verdad? Que me lo encuentre en el cielo. Le voy a decir, oye, Jerónimo, tú tan inteligente, no pudo seducir a Adán. ¿De dónde dice que la serpiente intentó seducir a Adán? Nunca dice eso en Génesis 3. Pero sí dice que Adán estaba junto con Eva cuando habló con la serpiente. ¿Por qué le quita responsabilidad a Adán? Y tenía otro texto de Agustín, pero ya no quiero hacer más largo este desarrollo. Entonces, el ejemplo de la culpabilización de Eva y su consecuente devaluación de la mujer sirve también para mostrar que la misma Biblia fue manipulada, porque eso está en la carta de Pablo a Timoteo. El que pecó fue Adán y Eva es culpable. Y Eva se va a salvar si es posible, pero solamente si tiene hijos y si permanece en la fe, etcétera. O sea, la mujer es devaluada. Hay muchos ejemplos de manipulación de la Biblia. Hay una línea estrecha entre manipulación de la Biblia y mala interpretación de la Biblia. Aquí uno podría decir, no, Javier, pero es que ellos no es que manipularan la Biblia, es que la interpretaron mal. Híjole, yo no creo que Jerónimo tradujo toda la Biblia. Ya le encargó el Papa, ya estaba traducida al latín. Y el Papa le encargó, porque Jerónimo era muy conocedor del hebreo, del griego, y del latín, era su lengua el latín, y él fue el que tradujo la Biblia latina. ¿A poco no se dio cuenta de ese texto de Génesis? Yo creo que no es una mala interpretación, es una manipulación, y tal vez una manipulación debido a perdónenme que lo diga así, algunos me van a criticar, al patriarcalismo de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana muy pronto se hizo patriarcalista. Jesús, en su trato con las mujeres, fue sumamente digno. Y no digo dignificante porque él no le daba dignidad a las mujeres. En todo caso, podría decir que reconocía la dignidad que tenían las mujeres. Jesús amó a varias mujeres. María de Betania, María Magdalena eran sus grandes amigas. Yo no encuentro ningún texto en que Jesús degrade a la mujer por ser mujer. Pero sí encuentro muchos textos en los que su relación con la mujer es algo maravilloso. Una vez estaba en un congreso y un psiquiatra, un sacerdote anglicano, hizo un análisis de la personalidad de Jesús. Ya ni me acuerdo mucho de la conferencia, de hace como 25 años. Pero al final le preguntaron, oye, Jesús se casó. Y él dijo, fíjate que esa es una discusión pues un poco interminable porque no tenemos datos para decir eso conforme a los evangelios y a la Biblia. Pero yo puedo decir, dijo él, que, que Jesús no fue un reprimido en su aspecto de relación con las mujeres. Su relación con las mujeres es tan libre, tan natural, tan igualitaria, que es algo inaudito. Es algo que no encontramos nunca en ningún ejemplo en el Antiguo Testamento. Y yo digo que tampoco lo encontramos después. Ya leímos a Tertuliano, ya leímos a Jerónimo, y ya leímos a Pablo. O sea, esa fluidez
igualitaria de la relación de Jesús con la mujer no se encuentra fuera de Jesús, ni siquiera en la Biblia, ¿eh? Ni siquiera en el Nuevo Testamento. Quiero someter a su consideración algunos ejemplos, ¿verdad? Eh, de la manipulación de la Biblia. O sea, que ya vimos ahorita la primera mitad, manipulación en la Biblia. Ahora vamos a hacer manipulación de la Biblia. Ese es un tema un poquito más espinosito, más difícil de entender, pero si me ponen atención, si me aguantan tantito, sí lo van a cachar. Mateo 19:9 dice lo siguiente: les digo que quien despida a su mujer, no por impureza sexual, y se case con otra, comete adulterio. Merece una segunda lectura. Quien despida a su mujer, o sea, quien la divorcie, no por impureza sexual, es decir, excepto por la impureza sexual, y se case con otra, comete adulterio. O sea, eso que leímos. Si hay impureza sexual, que en el griego es la porneia, yo la traduzco así, impureza sexual, porque algunos la traducen fornicación, que quién sabe qué es exactamente fornicación, pero no es adulterio, ni es prostitución. Pero de aquí viene la palabra pornografía. Por ejemplo, porneia, yo la traduzco así como impureza sexual. Si hay impureza sexual en el matrimonio, se puede despedir a la mujer, es decir, divorciarse y casarse de nuevo. Aquí el problema es doble, que yo estoy casado, pero mi mujer tiene impureza sexual, entonces yo la puedo divorciar y volver a casarme. ¿Sí? No solamente divorciarla, sino volver a casar. Es lo que dice aquí. Si quien despida a su mujer no por impureza sexual y se case con otra, comete adulterio. Bueno, eso, según parece, podría extenderse también a la mujer, es decir, que la mujer despide y se divorcia del marido porque el marido comete alguna impureza sexual. Por ejemplo, tener amante o ser impuro sexualmente, violador o que humilla, viola a su propia esposa incluso, ¿no? Ella podría divorciarse de su marido por impureza sexual y volver a casarse. Aquí se presenta entonces el matrimonio. No se puede deshacer, sí, sí se puede deshacer. Lo dice Mateo 19:9. Quien despida a su mujer, excepto en caso de impureza sexual, y se case con otra, comete adulterio. O sea que si hay impureza sexual, sí se puede uno divorciar y volver a casar. Eso es lo que dice Mateo 19:9. No sé ustedes cómo la lean, pero es lo que dice realmente. Y aquí, claro que habla del varón que despide a su mujer, pero se puede entender que también la mujer puede despedir al varón por la impureza sexual y volver a casarse. ¿Sí? He aquí algunas interpretaciones de este versículo. Esto me parece muy curioso, muy curioso. Fíjense cómo se ha interpretado este versículo. La partícula griega no por, o sea, excepto, me epi en griego, me epi, no por, o excepto. En este caso quiere decir incluso. Entonces habría que leer así. Les digo que quien despida a su mujer, incluso por impureza sexual, y se case con otra, comete adulterio. No, pues eso es decir exactamente lo contrario de lo que dice el texto, ¿verdad? Quien despida a su mujer, excepto por impureza sexual, y se case con otra, comete adulterio. O sea, si hay impureza sexual, sí puede despedirla y casarse con otra, ¿verdad? Pero con esta traducción, en vez de no por, leen incluso. Les digo que quien despida a su mujer, incluso por impurezas, o sea, ni aún así se puede despedir, es lo que dice esa interpretación, ¿verdad? Otra interpretación dice así. Esta es de algunos griegos ortodoxos y algunos protestantes. El versículo solo acepta el divorcio seguido de nuevo matrimonio en caso de adulterio. ¿Sí? O sea, leen así: les digo que quien despida a su mujer, excepto en el caso de adulterio, y se case con otra, comete adulterio. O sea, si hay adulterio, sí se vale divorcio y volver a casarse sin cometer pecado, ¿verdad? Pero aquí están traduciendo porneia por adulterio, y porneia no quiere decir adulterio. Podría ser uno de los sentidos.
Bueno, pero así lo entienden algunas iglesias ortodoxas y algunos protestantes. O sea, para ellos sí es posible divorciarse y volverse a casar cuando el cónyuge o la cónyuge cometió adulterio, porque así traducen la palabra porneia. Otra interpretación dice que se puede divorciar a la mujer por adulterio, pero el nuevo matrimonio nunca está permitido. Esa es la interpretación de Jerónimo. Como si dijera el texto, se puede repudiar a la mujer en caso de adulterio, pero aún en ese caso, quien se case de nuevo comete adulterio. ¿Ah? Les digo que quien despida a su mujer, y, excepto por impureza sexual, pero por esto sí se puede despedir a la mujer. Pero esto de impureza sexual se refiere al despedir a la mujer. Y esto de casarse con otra, eso y esa parte, eso nunca. Les digo que quien despida a su mujer, excepto el caso de adulterio, que sí se puede despedir, pero en cualquier caso, aunque la despida por adulterio, no se puede casar con otro. Esa es la interpretación que da Jerónimo, ¿verdad? Agustín, San Agustín, contemporáneo probablemente los dos más grandes padres de la Iglesia de Occidente, San Jerónimo y San Agustín. Y San Agustín interpretaba este versículo en este sentido. Jesús no quería hablar del caso de impureza sexual, o sea, él lo entiende como fornicación. Es como si dijera, o sea, de esto no quería hablar Jesús. Quien repudia a su mujer, y no hablo del caso de impureza sexual, no estoy hablando de eso voy a hablar después, pero digo, quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio. ¿Ya? Entonces se brincó la excepción. No estoy hablando de eso, de la impureza sexual, de ello hablaré más adelante. Y entonces, como si tachara eso y quedara, quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio. ¿Mm? En el texto, leyéndolo, Mateo 19, según San Agustín diría, si les digo que quien despida a su mujer, oiga, por adulterio sí se puede despedir a la mujer, ¿verdad? Pero de eso no voy a hablar ahorita, hablaré después. Entonces, quien despida a su mujer y se case con otra comete adulterio. Esa es la interpretación agustiniana del versículo. Otros dicen, ya es la última, que la porneia, o sea, la impureza sexual, se refiere a los matrimonios ilícitos. Estos matrimonios, o sea, entre primos o entre primos hermanos, ¿no? Estos podrían deshacerse y los cónyuges volver a casarse, ¿verdad? Como si el texto dijera, el que repudia a su mujer, y no hablo del caso en el que el matrimonio sea inválido y se case con otra, comete adulterio. O sea, el que repudia a su mujer, excepto en el caso de que el matrimonio sea inválido, pues sí, suena lógico, ¿verdad? Pero vamos, aquí se le presenta a Jesús la pregunta, perdón, se le presenta, oh, me estoy yendo para adelante y quiero ir para atrás. Aquí está. Lo que se les pregunta por un matrimonio válido. Quien despida a su mujer, pues entiende que es su mujer válida, ¿no? No es un matrimonio válido, es lo que está suponiendo el texto, ¿verdad? Entonces esta interpretación pues viene a ser un poco, esta última interpretación, un poco en contra de lo que se está suponiendo en el texto. Bueno, yo no sé qué impresión les dejan estas interpretaciones. A mí me deja esta interpretación, estas interpretaciones me dejan ver que estos señores no quieren leer ese versículo. Quien despide a su mujer, excepto el caso de impureza sexual, y se case con otra, comete adulterio. Pero pues entonces, si hay impureza sexual, sí puedes divorciarte y volver a casarte. Eso es lo que dice Mateo 19:9. Ah, no. A ver cómo le hacemos para que Mateo 19:9 no diga lo que dice. Y entonces ahí tienen esta eh, insistencia católica en que no puede uno divorciarse y volverse a casar. Después de un matrimonio,
Puede venir el divorcio, que es la separación, pero no puede haber un segundo matrimonio. Esa es la teología católica. Oye, Javier, pero existe la anulación del matrimonio. No, no es anulación del matrimonio. Lo que existe es el decreto de que no hubo matrimonio, ¿verdad? Lo que se declara es que hubo nulidad de matrimonio, que el matrimonio no existió. Pero no, si existió el matrimonio en la Iglesia Católica, se pueden divorciar, se pueden separar, eso puede ser incluso aconsejable, pero no se pueden volver a casar. Y esa es la teología del matrimonio desde hace siglos. La Iglesia Católica o cristiana se abrazó a esa interpretación. Como les dije, los griegos ortodoxos y algunas iglesias protestantes se atienden más a la excepción en el caso de adulterio. Pero Mateo 19:9 no dice en el caso de adulterio, dice en el caso de impureza sexual. Yo percibo en todas estas interpretaciones un interés por no dejar al texto decir lo que dice. Manipulación. Manipulación. Me van a crucificar, sobre todo en el ámbito católico. Pero, a ver, explíquenme Mateo 19:9. El texto ahí no lo invento, sí. Yo escribiera la Biblia, entonces, no, estoy leyendo Mateo 19:9. Oye, es que Marcos no dice esa excepción. Dice todo el que divorcia a su mujer y se casa con otra comete. Sí, no, Marcos no dice la excepción, pero Mateo sí. Y, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos con Mateo? ¿Rompemos ese texto, lo tachamos o hacemos que diga lo que no dice? Sí, Alberto. Alberto. Pero hay una anécdota en la Biblia de que una mujer se casa con una persona, se muere ese señor, se casa o se junta, no sé, con el hermano. Le hacen esa pregunta a Jesús, Sí. un sacerdote, sí, ¿no? Que no sea un fariseo o algo así. Total que se casa con todos los hermanos, creo que son 6 o 7. Allá en el reino de los cielos, ¿De quién va a ser esposa? Y Jesús le dice que allá pues no existe el matrimonio, ¿no? Pero, o sea, no está diciendo que no es válido el matrimonio. Esa señora se casó 6 o 7 veces. Ahorita ya se mezcló muchas cosas de fornicación y de cosas así. No, se casó 6 o 7 veces. Y Jesús no está en contra de que se vuelvan a casar, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento sí se permitía el divorcio seguido de nuevo matrimonio. Ese no es un problema del judaísmo. El judaísmo sí lo No, son acepta. otras costumbres. Es un problema del cristianismo. Sí, el cristianismo fue muy severo en esa línea y se desprendió del judaísmo, ¿verdad? Bueno, ahí en ese texto la idea es totalmente judía. Porque son judíos los que le preguntan a Jesús. Más bien ahí para obligarlo a reconocer que no existe otra vida. Esa es la tendencia, son los saduceos los que le ponen la pregunta para decirle, pues es que es absurda tu idea de que hay otra vida, y la idea de todos estos fariseos de que hay otra vida es absurda. Ya hemos hablado de eso en otra conferencia, pero eso se implica, se mueve dentro del ámbito propiamente judío, y aquí, el judío sí acepta el divorcio. En el Antiguo Testamento se permitía el divorcio por cualquier motivo, del varón a la mujer, y no tenemos ejemplo de divorcio, de que una mujer divorciara a su marido. Parece, sin embargo, que ya en la época de Jesucristo sí podían las mujeres judías divorciar a su marido. Sí había causas en las que ellas podían decir no. Y en todo caso volver a casarse. Para ellos eso no era un problema. El problema viene con el cristianismo. Bueno, el texto de Mateo 19:9 se ha enterrado en la teología católica. Esta es mi queja con la teología católica. Yo he dado clase de teología del matrimonio y soy maestro de Biblia desde hace 40 años. Y este texto se ha enterrado.
en la Perdón, teología ¿es más católica. importante lo que dice Mateo o Marcos que lo que dijo Jesús? No, no, bueno, es que aquí es Jesús el que habla. Es que ¿Sí? estamos hablando de manipulación en la Biblia, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, quien Bueno, escribe la Biblia en fueron realidad, ellos. ellos sí, ellos lo escribe Mateo, lo Jesús no escribe escribió Marcos, nada. sí, pero Mateo dice que Jesús dijo, ¿verdad? Aquí les digo que Pero lo quien les... escriben en otro ámbito, en otro Sí, apartado, sí, escribe que pues la mujer se casa 7 veces. no. Entonces mm, está Lo que, fornicando y está haciendo pecado. lo que pasa es que ese ejemplo de que se casa 7 veces es un ejemplo de judíos. Es un ejemplo que le ponen saduceos a Jesucristo hablando en contra de los fariseos. ¿Mm? Entonces, ahí está en juego la doctrina judía. Sin embargo, aquí en este texto, dice Mateo que Jesús dijo. Tú me puedes decir, oye, lo dijo Mateo. ¿Por qué? Bueno, Mateo dice que Jesús dijo. En realidad no tenemos palabras de Jesús que se hayan quedado grabadas. Todo lo que tenemos dicho de Jesús es lo que dijeron los evangelistas o los apóstoles que había dicho Jesús. Y de hecho, Mateo, el autor del Evangelio, no es el discípulo San Mateo, no es. El Evangelio de Mateo se escribe sobre el año 80 después de Cristo, es decir, 50 años después de la muerte de Jesucristo. Si tú me dices, es que Mateo manipuló las enseñanzas, pues yo, ¿qué te puedo decir? Mateo interpretó las palabras de Jesús conforme su cerebro, conforme sus ideas, conforme a su comunidad, conforme al espíritu, a la tradición que él había recibido, que vivía dentro de su iglesia, ¿verdad? Y yo no me atrevo a decir que Mateo probablemente interpretó o reinterpretó las palabras de Jesús. Yo no me atrevo a decir que Mateo, ¿verdad? Aquí él dice que Jesús dijo esto. Este no, excepto el caso de impureza sexual, en el mismo acontecimiento, en Marcos 10, Marcos no pone esto, excepto el caso de impureza sexual, no lo pone. Marcos dice que Jesús dijo, les digo que quien despida a su mujer y se case con otra comete adulterio. Entonces ahí no hay excepciones, no, en Marcos no, pero en Mateo sí. Entonces, ¿quién dijo la verdad? No sabemos, no sabemos, pero no podemos borrar Mateo 19:9. Ahora que lleguemos al cielo, le preguntamos, oye Jesús, ¿y tú qué dijiste en verdad? Y a lo mejor nos vamos a llevar buenas sorpresas. No es tiempo, yo digo que es tiempo de volver a este texto de Mateo 19:9 y de estudiarlo y de proponer unas interpretaciones más correctas, más acordes y probablemente más misericordiosas. Porque en el matrimonio se, se exige la fidelidad sexual. Y donde no hay un matrimonio en el que no hay fidelidad sexual, pureza sexual, tendríamos que plantear la posibilidad de que ese matrimonio pudiera disolverse y dejar en libertad a los cónyuges de volver a casarse. Miren, ¿cuántas personas en la actualidad católicas, vamos a hablar de católicos, están divorciados, vueltos a casar? Divorciados, vueltos a casar. Y entonces la iglesia no les permite comulgar, ni confesar. Y es un drama. Para muchos de ellos dicen, pues cuicurí, ¿no? Si tú no me aceptas, adiós. Pero para muchos de ellos es un drama. Es un drama. Que no pueden confesar, que no pueden comulgar, porque ellos quieren estar cerca de la iglesia, cerca de Jesucristo, etcétera, pero su situación de divorciados vueltos a casar no les permite. Y yo creo que es el momento de reinterpretar. Permítanme pasar al siguiente. Bueno, Maestro, sí, Gerón. antes de terminar esto, entonces el, e- el epiporneia, Uh -huh. gámese,
Jalén sería la cuestión de la porneia que traducen por otra Sí, cosa, sí, porneia, la que la traducen, por adulterio. muchos la traducen por adulterio, pero hay otra Adulterio. palabra para adulterio. ¿Mm? Sí. Otros la traducen por fornicación, que Ah, fornicación va más bien en el sentido de prostitución, ¿verdad? ándale. Sí, porque las Otros por muchachas, concubinato, ¿verdad? Otros por concubinato eso también. sí no la he visto, eso sí no la he visto. Sí. Pues yo me puse a hacer un estudio, no es exhaustivo, del el sentido de la palabra porneia, y yo llegué a la conclusión de que no se puede eh, exclusivizar ni a fornicación, o sea, ni a prostitución, ni a adulterio, que tiene que ser una cosa más amplia de carácter sexual. Esa es mi conclusión, ¿verdad? Yo Sí, no estoy queriendo creo que manipular. en la latina, En la Vulgata, eh, Mateo, en la Vulgata, Mateo 19:9, en la tradición latina, dice, dico autem vobis quia quicunque di miseri tuxorem suam, nisi ob fornicationem. Esa es una traducción muy común y tal vez basada en la Vulgata. Fornicación, pues viene de fornix, eran los arcos en los que estaban las muchachas, las prostitutas. Más bien dice alusión a la prostitución. Pero yo quisiera abrir el diálogo con ustedes. Qué bueno que ya provoqué eso. Y quisiera sembrar, digamos, echar ahorita la semilla del diálogo, porque hemos hablado de la manipulación de la Biblia. Yo hice una acusación ahí a la Iglesia Católica de que se ha manipulado Mateo 19:9 para que no diga lo que dice. Y se ha manipulado el Génesis 3 para que no diga lo que dice, que Adán estaba con Eva, y entonces a la mujer se le ha aplastado, se le ha embarrado toda la mierda, perdónenme la expresión, que hay, porque ella es la pecadora, es la tarada, la que impuso a Adán el pecado y a todos nosotros nos embarró en su miseria por tonta. Y cálmate, léete Génesis 3, ¿no? Yo creo que hay manipulación y es consciente. Se trata de anular el poder, la participación de la mujer en favor de una iglesia patriarcal. Creo que las cosas están cambiando, pero yo quisiera que siguieran, leyéramos estos tres otros incentivos para el diálogo y luego ya discutiéramos sobre otras manipulaciones de la Biblia. Entre los cristeros se usaron las historias de David contra Goliat, el pastorcito que con una piedra mata a un gigante con su armadura, y el de Judith contra los Holofernes, una judía que mata a un general, ¿verdad? Una judía muy guapa, pero pues sí, una mujer finalmente débil, etcétera, comparada con la fuerza de Holofernes, y ella lo mata y salva a su pueblo. Y estos dos ejemplos de David contra Goliat y de Judith contra Holofernes se utilizaron entre los cristeros, saben que los cristeros son los que se levantaron en armas cuando se suspendió el culto en México en 1926, ¿verdad? Y los cristeros querían asesinar a Obregón, ¿eh? Querían matarlo, porque para ellos Obregón era el demonio, el que había causado todo ese desprestigio, que se cerraran las iglesias, etcétera, era Obregón. Entonces utilizaban esas historias, yo he leído esas arengas entre los cristeros para incitar al asesinato de Obregón, así como David mató a Goliat y Judith a Holofernes, un cristero santo debía asesinar a Obregón. Y hubo varios intentos de asesinato de Obregón. Finalmente el de León Toral fue pero León Toral era muy cristiano. Él fue asesinado a Obregón con la idea de que era un santo, un mártir que estaba haciendo lo que Dios le pedía. Era como matar a Goliat o matar a Holofernes, matar a Obregón. Pero luego, los mismos que lo impulsaron, estas historias para matar a Obregón, los mismos que lo impulsaron, lo calificaron de pecado.
la jerarquía, muchos sacerdotes que habían incluso tomado las armas o impulsado a los cristeros, después dijeron, no, el asesinato de Obregón fue un pecado, fue un asesinato, digamos, no cristiano. Pero está muy claro que se había manipulado la Biblia para impulsar a muchos de estos cristeros a la guerra y puntualmente al asesinato de Obregón. A los que les gusta la historia de México, ahí ahorita nos echamos un clavado. Muchos sionistas, ahora pasamos a Israel. Sionistas son los que defienden que los israelitas deben de tener su patria en Sion, en Israel, en Palestina. Muchos sionistas defienden el genocidio de palestinos, fundamentados en que Dios les entregó esa tierra. Dios nos dio la tierra, nos pertenece y los palestinos pues los vamos a exterminar. Yo no digo que todos los que están en esa guerra piensen así, pero para mí es indudable que tiene un trasfondo bíblico. Ese genocidio de los palestinos tiene un trasfondo bíblico y para mí es una clara manipulación de la Biblia. Y esto último, también como pretexto para el diálogo. Ustedes no se preocupen. En esta vida son pobres y sufren mucho, pero en la otra serán felices y serán bienaventurados. Si sufren mucho en esta, en la otra, seguro llegan a la otra. Y de esta manera de pensar viene la sentencia que dijo Carlos Marx: la religión es el opio del pueblo. Es decir, tú le dices a la gente, no, hombre, mira, en la otra vida, en esta ni luches, ni mates, no. En la otra vida vas a ver que Dios se empareja contigo. Es como si le dieras a la gente opio, como si la drogaras para que no trabajara en esta vida. Ese es el sentido de la expresión, la religión es el opio, es el adormidor del pueblo. Y esta, bueno, yo recuerdo unas palabras del Papa Juan Pablo II en Perú, en Lima, Perú. Dijo esto que me llamó mucho la atención. Textualmente dijo, Dios no quiere su pobreza. Yo lo recuerdo literalmente, Dios no quiere. O sea, es que Dios quiere que yo sea pobre para que me gane. No, 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 Dios no quiere tu pobreza. Dios quiere que tengas todo lo necesario para ti, para tus hijos, para tu familia. ¿Sí? Casa, vestido, vacaciones, futuro. ¿Sí? Entonces, esta idea, esta doctrina de que en esta vida ay, nos toca, a mí me tocó sufrir en esta vida. No, no, no. Dios quiere que seas pleno en esta vida. Así que es una manipulación de la Biblia el ser pobre para ganar el cielo. Bueno, estos son 3 ejemplos que les he puesto de manipulación de la Biblia en los tiempos actuales, en tiempos contemporáneos, como pretexto, como, como abono para el diálogo. ¿Qué les parece? ¿Jerónimo? No. Sí, Sí, sí. Quien quiera, y, levante su mano y... y, eh, ya decía, no se trata, yo pienso que ahí sobre todo en Génesis 3, pienso que hay un dicho por acá muy de la ciudad, tanto peca al que mata a la vaca como al que le estira la pata. Medio raro, pero ¿ah? Y me llamó la atención porque el Señor Jesús piensa que viene a una plenitud. Y lo que quiere, pues, que sí se las vio difícil, perdón. Se encontró con dificultades ante un fariseísmo cerrado, perdóname. Y que a veces nosotros, por defender, como el profeta, no vete tú allá a tu tierra, no digas eso, ¿verdad? Te callan. Entonces, el Señor Jesús ciertamente nos da una apertura muy grande. Y algo así que me parece bien bonito, citando
al Papa Juan Pablo II, dice que hay algunos apartados en la en la Sagrada Escritura que contienen la palabra de Dios, que hay que seguirlos analizando. Y me da gusto que nos hayas puesto, ¿verdad? Dices tú Espinosa, pero no, pues yo creo, bueno, cuando menos yo pienso que nos abres perspectivas y también para tanta gente que no haya salida y que va al psicólogo y le dice otra cosa diferente. Gracias. Gracias, Jerónimo. Muchas gracias. Alberto. No escuchan. Yo estoy de acuerdo con usted. Jesús no quiere que Casi todos no se seamos oye. pobres. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Jesús no quiere que todos seamos pobres. Hay una parábola donde les dice que un señor rico les da 10 monedas a uno, 5 monedas a otro y una moneda a otro. Y a su regreso les pide las cuentas. Y el que tenía 10 tenía ahora 20. El que tenía 5 ahora tiene 10. Y el que tenía 1 la esconde, ¿no? Ese la entierra, no quiere trabajar. Entonces dice, quítale esa moneda y dásela al que hizo 10. Entonces Jesús dice, ponte a trabajar y lo que ganes es para ti. No está que todos seamos pobrecitos para poder llegar al cielo. Dice, ponte a trabajar. Muy claro ejemplo. Muchas gracias, Alberto. ¿Ya? Y lo que acaba ¿No? Yo pensé que iba a ser un... Perdón, lo que acaba de comentar el otro compañero es muy cierto, ¿no? Desde el judaísmo, o sea, desde lo que escribió Moisés, todo siempre hay hombres ahí. Muy poco se habla de la hermana de Moisés, Miriam. de Miriam, se habla muy poco. Y de mujeres así se habla casi nada, ¿no? Siempre son hombres. O sea, es un patriarcado que viene del judaísmo y que sí lo adoptó el cristianismo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho que lo más novedoso del mensaje de Jesús es su relación con las mujeres. No estoy diciendo que sea lo más importante, no, lo más novedoso. Lo más nuevo de Jesús es ese trato con la mujer que es eh, totalmente igualitario, de tú a tú, de imagen a imagen. Y eso, bueno, ya leímos como Pablo, unos añitos después de Jesús, discúlpame Pablo, pero no agarró la onda, al menos no totalmente. Y en otro texto, Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice, el hombre el varón es imagen de Dios, y la mujer es imagen del varón. Yo no encuentro cómo aplaudir a Pablo, pero cuando leo ese texto delante de mujeres, bien socarrón, yo digo, a ver, ¿qué piensan las mujeres de este texto? Los hombres ya sé. No, las mujeres dicen, no, es que estamos en otra época, estamos en otra época. Y qué bueno que al fin nos damos cuenta de que, bueno, también los textos tienen su contexto, ¿no? Su estructura, su época, y no fueron capaces, ¿no? El cristianismo no fue capaz de entender esta relación de Jesús con las mujeres de una manera eh, humana, teológica, y llevó a la mujer a ser este, ciudadana de segunda en la iglesia, porque es muy triste, es muy triste. Pero ahora vamos a una iglesia católica, el 90% fácilmente de las personas que asisten son mujeres. Vamos a un curso que se ofrece en una iglesia católica y fácilmente el 90% de las personas que asisten son mujeres en la iglesia católica, pero las mujeres
no pueden ser ni esposas de un sacerdote. No solamente no pueden ser sacerdotisas, sino tampoco esposas de un sacerdote, ¿verdad? Pero espero, yo creo que las cosas están cambiando. Bueno, pues me extraña que no platiquen. ¿Qué les parece Donald Trump cuando se fue con la Biblia ya caminando en la Casa Blanca, con la Biblia en la mano? Dijo, es como diciendo, yo soy defensor y practicante de la Biblia. Y con la Biblia le puedo dar de bibliazos a cualquiera. O la guerra allá contra Irak, ¿verdad? Estados Unidos en el nombre de Dios contra Irak. E Irak en el nombre de Dios contra Estados Unidos. Una manipulación grotesca, grotesca de Dios. Yo tenía muchos ejemplos de manipulación de la Biblia. Las cruzadas, hubo mucha manipulación de la. Se exaltaba a la gente con textos de la Biblia para que fueran a las cruzadas. Y luego no había ni quien los organizara e iban a morir, pero a morir hasta antes de llegar, de enfermedad, de pobreza, de peste. Bueno, pues si no hay más comentarios, muchas gracias por haber venido. La próxima semana voy a dar una conferencia que me pidieron, ahí voy Felipe, sobre el cuerpo en San Pablo. El cuerpo en San Pablo, el soma, el cuerpo en la teología de San Pablo. Me lo pidieron para una universidad, pero nos van a permitir, nos van a dar el enlace para que los que quieran entrar a esa conferencia, pues entren. Entonces yo les voy a dar la liga en Facebook y también en WhatsApp para que los que quieran estar ahí estén. Entonces nos veremos el próximo miércoles con esa temática, el cuerpo en San Pablo. Y para dentro de 15 días, pues yo espero que ustedes me hagan sugerencias. ¿No? Me hagan sugerencias. ¿Cuál es el tema importante desde el punto de vista bíblico? Porque yo me sacan de la Biblia y me muero, me ahogo. No sé nada. Pero si me sugieran un tema bíblico, pues lo preparo con mucho gusto y lo discutimos. Vamos a terminar con la participación de Alfaro, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hablando acerca de la manipulación, yo siento que es más que nada la gente que está preparada es la que manipula a su conveniencia todo ese entorno bíblico, ¿no? Hacia la gente que no está preparada. Y bien lo dijo usted hace rato, de todos aquellos, por decir, padres de la iglesia que eran preparados, ¿va? Manipulaban a veces los textos bíblicos a su parecer de ellos y a su conveniencia, ¿no? Se va a ir feo, ¿no? Dentro de la iglesia católica, bien decía, las cruzadas, Todos. ¿cuántas veces no, en nombre de Dios, vamos a dar la guerra a tal pueblo porque así lo dice, ¿no? En nombre de Dios vamos a hacer aquí. Entonces, también, desafortunadamente, pues, ¿cómo decirlo? Todo el patriarcado que ha habido y todo el prelado que ha habido dentro de la iglesia y es, se, se aprovechan de la ignorancia, perdón de la palabra, pero del pueblo, ¿no? Porque si también el pueblo no se instruye, pues obvio, es que él, como dice, ¿no? Él es tocado por Dios y él sabe lo que dice, ¿no? Entonces yo que no soy tocado por Dios y estoy hablando, se va a ir feo, ¿no? Pero sí hay sacerdotes que se sienten que solamente ellos tienen el Espíritu Santo, el entendimiento, la inteligencia, y como tú eres pueblo y no tienes ese don que Dios te dio, porque citan mucho que desde que Dios, que yo venía en el vientre de mi madre, a mí me apartó y no sé qué, ya se sienten tocados. Y desafortunadamente nosotros, bueno, el pueblo que no lee o no le gusta estudiar, pues nos llevan ahí, ¿no? Entonces yo siento que más que nada es eso, la manipulación de que no, pues me conviene decirles esto
para que estén conmigo. Y bien dice, ¿no? Y sí es cierto, hemos visto que en los cursos que se dan va más mujer que hombre. Y desgraciadamente, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues desde la Biblia, ¿no? Hacen a un lado a la mujer, pero ¿qué tal se sirven de ella? O sea, y es la verdad, o sea, yo de ese lado lo veo que a veces o son un poco misógenos esas personas de que sí no quiero a la mujer, pero que yo me sirvo de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a agarrar un texto bíblico acerca de esto, pero es que tienes que servir, pero tienes que ser sumisa a la vez. Entonces, no, pues qué obole, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente es eso. Yo siento que es eso cuando uno tiene ya un conocimiento y la otra persona no tiene conocimiento, pues sí la puedo manipular a como yo quiera. Sí, Y eso es lo malo, ¿no? Y bien dijo usted, Cristo vino a dar, a ensalzar a la mujer, al decir, somos iguales, no porque ser mujer es menos que el hombre, o el hombre es mayor que tú, no. Entonces, sí, bien dice usted, se le reconoce ese Jesús que vino a dar esa igualdad hacia la mujer. sí. Entonces, eso es lo que yo creo que afecta tanto, yo creo que a cualquier religión, que cuando uno tiene un conocimiento y el otro no, o que no quiere tener el pueblo conocimiento, pues es en donde a veces hasta decimos, no, es que fulano me está engañando, no, pues es que tú lee a ver si es cierto, saca tus propias conclusiones. Y de ahí yo aseguro que sería otra cosa todo esto, ¿no? No se verían tan manipulados los textos bíblicos. Eso sería todo. Muchas gracias, Rafa. Felipe, te salté, discúlpame, pero sí, contigo terminamos. No, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco bastante por la invitación y la recepción. Y entre otras cosas, la única duda que tengo, pues, es cómo incorporarme al grupo del WhatsApp. Eso primero. Lo segundo, me fascinó la manera como aborda usted el papel, sobre todo patriarcal, que tiene eh, pues varios de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y pues ahorita, sobre todo cuando hablaba usted del capítulo tercero del Génesis, del cómo incluso dentro del mismo discurso, el diálogo se realiza entre Dios y Adán, estando ahí presente Eva. Y lo inconcebible, pues, es que al preguntarle a Adán, por lo menos tomando como referencia la Biblia de Jerusalén, Adán nunca acepta su responsabilidad, sino que le dice, pues esta mujer que tú me diste, es decir, la responsable es Eva. Y ya situándonos un poquito dentro de lo que van a ser los libros del Nuevo Testamento, a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención dentro del mismo, eh, me parece que es Juan 8:7, cuando le entregan a los fariseos y los ancianos a Jesús, a la mujer adúltera. Y entonces en la entrega a esta mujer, eh, pues ¿qué vamos a encontrar propiamente? Que ellos dicen, nos encontramos a esta mujer en adulterio, y hay que tomar como marco de referencia el hecho de que pues a los adúlteros se les apedrea, ¿no? Pero llama sobremanera el hecho de que solamente le llevan a la mujer, pero Sí, nunca llevan al varón. Pero además también, aparte de la relación con la hemorroísa, que ya bien usted lo ha comentado, es bastante enriquecedora la relación que tiene Jesús con las mujeres. El hecho de que se deje tocar por la hemorroísa, ¿no? Pero también dentro de los mismos libros del Nuevo Testamento, uno que me llama sobremanera la atención es el ay Dios mío, mm, em, no recuerdo ahorita si es Mateo 22-23, cuando, oye, ya, ahorita me voy a tratar de acordar, cuando caminando por esta zona de Samaria, se le acerca a esta samaritana. En algunas otras versiones dicen que es una mujer sirofenicia pidiendo la ayuda para que cure a tu su hija. hija. Y a mí, pues, por ejemplo, cuando yo leo este pasaje,
me llama sobremanera la atención cuando Jesús responde de que no es bueno quitarle la comida a los hijos de Israel y dársela a los perros. Eh, esta respuesta es bastante impactante, pero sobre todo también es sobremanera impactante la respuesta tan De la rápida mujer. que hay de la mujer y la aceptación como acuerdo de Jesús de esta misma respuesta. Sí. Entonces, pues no sé si posiblemente para dentro de 15 días podríamos seguir con esta misma Me gustó, dinámica. me gustó. Gracias, doctor. Ese texto Y es lo bellísimo. de cómo me puedo incorporar al WhatsApp, nada más, Mira, por favor. acabo de poner en el chat mi teléfono, porque no hay un WhatsApp en el que estén todos los Ok, que vengan. muchas gracias. Pero ahí está mi teléfono. Entonces, miren, les puse en el chat mi teléfono. Los que quieran, me mandan un mensaje y ya hago un grupo, ¿verdad? Y ahí va a ser mucho más sencillo que yo pongo algún aviso o el título o la promoción de la siguiente conferencia, lo puedo poner ahí y ya sin andar de necesidad de estar dependiendo de otros intermediarios. Entonces, los que quieran, ¿verdad? Ahí está mi celular, me mandan un mensaje y hacemos un grupo de WhatsApp. Ese texto, Felipe, me encantó para dentro de 15 días, para meterle el diente a ese texto, porque yo estuve en una conferencia de un biblista aquí en México, pero luego, fíjate que me encontré con un libro de tesis doctoral en un congreso internacional en Nueva York, que se llama, la tesis doctoral era La conversión de Jesús. Curiosísimo el texto, y es sobre ese pasaje, porque esa mujer pagana, sirofenicia, convirtió a Jesús, porque Jesús le dijo no, pero ella le dijo, sí, pero los perritos también comen el... Entonces dijo Jesús, ah, caray. Se puede decir que ya había dicho que no, pero la respuesta de la mujer hizo que Jesús, con una nobleza de espíritu, dijera, ah, caray, grande es tu fe, mujer, y le curó a su hija. Bueno, les mando un abrazo, muchas gracias por su participación y nos vemos dentro de 8 días. Les digo, el tema es el cuerpo de San Pablo y dentro de 15 días vamos a pensarlo, si es ese texto. Hemos hecho muchas cosas así de hablar de muchas cosas a la vez, pero esta vez podríamos hablar de un texto y ese me gusta mucho. ¿Qué tal, Felipe? Muy bien, doctor, muchas Bueno, gracias. Buenas un noches, abrazo, Javier. que les vaya muy Buenas bien, que noches. descansen. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, descansen.